Bueno, vamos a completar la calculadora. A ver, jóvenes, que se oye mucha plática. Allá, jóvenes, ya empezamos la clase. Bueno, vamos a ver. Miren, quedó pendiente completar todas las operaciones que tienen dos operandos, porque dijimos que la operación en realidad la va a hacer el botón el igual. Cada botón de esas operaciones guardó el tipo de operación que se va a hacer y el primer valor en las variables entero uno o real uno. Bueno, entonces me voy a ir aquí al botón del igual. Vamos a averiguar qué fue lo que se guardó en la variable. La variable operación es un char que me dice qué operación fue la que está pendiente de completar. Bueno, lo podemos hacer con if, lo vamos a hacer con un switch de operación. Dale. Bueno, vamos a empezar por la suma. Dice, en caso de que lo que se guardó en la variable operación es una suma, ya tenemos el primer operando en real uno. Ahora lo que vamos a pedir es el segundo operando, validándolo. Entonces le vamos a decir, si leyó real, nada más tenemos real, entero 1 y real 1. Bueno, entonces, antes de eso, vamos a agregar dos funciones. Las que van a leer los segundos operandos. Entonces me regreso acá a las funciones y voy a agregar un leyó real 2. La función leyó real 2 va a ser exactamente lo mismo que leyó real 1, pero el resultado lo va a guardar en la variable real 2. ¿Sí? La variable real 2. Y aprovechando que estoy aquí, voy a agregar de una vez la función que va a leer el segundo entero. Bueno, entonces vamos a agregar esta función que va a agregar el segundo entero. Se va a llamar leyó entero 2. Y va a guardar lo que haya leído en la variable entero 2. Bueno, entonces ya tenemos, dijimos que tiene que ser por separado porque cada función va a guardar en una variable diferente. Bueno, entonces nos regresamos al botón igual. Al botón igual. Y ahora sí, tenemos. Cuando el usuario presionó el botón del más, ahí guardó, bueno, mandó leer el primer valor y si fue satisfactoria la lectura, la guardó en real 1. Y también guardó el signo más. Y aquí es donde lo estamos nosotros recuperando. Entonces aquí, si leyó real 2, entonces quiere decir que ya va a poder hacer la suma. Entonces le pondríamos jlay, ¿no? Es un jtext. Jtext pantalla, vamos a poner ctext y vamos a hacer la suma de real 1 más real 2. Real 1 más real 2. Y aquí eso nos da un doble. Ctext me pide una cadena, vamos a convertirlo a cadena. A ver, una pregunta. ¿Necesito poner paréntesis en alguna parte del ctext? Hace dos sumas, pero no. Una suma es numérica y la otra es con cadena. Tienen la misma prioridad, pero hace primero la de la izquierda. Entonces, primero va a sumar los números y el resultado me va a dar un número. Y eso es lo que quiero. Y ese número ya, el resultado, lo va a pegar con una cadena nula. Entonces, no es necesario ponerle ninguna ya. Perdón, ningún paréntesis. Bueno, vamos a agregarle aquí el break. Así. Break. Bueno, voy a hacer lo mismo con la resta, la multiplicación y la división. Acuérdense que la variable operación guardó cuál es la operación que queda pendiente y el igual es el que va a definir o a completar esa operación. Entonces aquí sería una resta
Entonces los operandos se van a restar. Lo que está entre comillas, nosotros lo pusimos, nosotros lo asignamos. Eso pues podría haber sido otro símbolo, pero obviamente la operación se tiene que hacer con el operador del lenguaje. Bueno, aquí la multiplicación la pusimos con un asterisco y pues va a ser un asterisco. Y la división con una diagonal y vamos a hacer la división. Bueno, a ver, ¿qué otra operación requiere dos operandos? Las trigonométricas no, la raíz tampoco, la potencia. La potencia, ahí guardamos una. ¿Dónde quedó la potencia? Fíjense que aquí la potencia, ¿qué error tengo ahí en la potencia? En el botón potencia. Jóvenes, tengo un error ahí. No, un error no de sintaxis, sino ahí me lo marcaría. La idea al presionar el botón que va a hacer la operación, la variable operación va a guardar qué operación va a ser el signo de igual. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? El símbolo. Estoy usando el más, ¿sí? Entonces aquí va a ser es una P. O cualquier símbolo que para mí represente la potencia. Bueno, entonces el mod es con M. Por acá tenemos, vamos a repasar. La permutación es con P mayúscula. La combinación es con C mayúscula. Y bueno, el div debe ser con una D. El más. Bueno, ahorita no. La potencia. Fíjense. Es que lo tengo al revés. Aquí dice por. Lo tengo. O me equivoqué aquí del texto, ¿no? A ver, vamos a irnos al botón potencia. Aquí. Ok, no, está bien. Aquí está el mod con M. Bueno, entonces vámonos al botón del igual. Vamos con la potencia. Voy a tomar esto y le voy a decir, en caso de que me des una P, es que quiere decir que es una potencia. Ahora, la potencia, en nuestro caso, nuestra función potencia es una potencia entera. La base sí es real, pero el exponente es un entero. Entonces, el segundo operando debe ser un entero. Por lo tanto, aquí le digo, leyó entero 2. Así. Si leyó entero 2, entonces lo que vamos a hacer es calcular la potencia. Aquí sería mate.potencia. Y potencia me va a pedir la base en real y el exponente en entero. La potencia sí, el primer parámetro es real 1 y el segundo sería entero 2. ¿Sí? La tecla de potencia guardó la P y guardó real 1. Y el igual pidió el entero 2, que es el exponente, y luego ese se lo pasó a la función. Bueno, entonces vamos ahora con permutaciones, combinaciones, div y mod. Aquí sería primero permutaciones. Esa fue con P mayúscula. También es leer entero 2, pero acá sería mate. Es permutaciones, ¿sí? Permutaciones. Y permutaciones me pide dos enteros, tanto el valor total de elementos como cuántos se van a considerar. O sea, aquí sería entero 1. Entero 1 fue lo que leyó el botón de la permutación. Bueno, entonces esto sería de esta manera, entero 1, entero 2. Ahora vamos a las combinaciones. Que es lo mismo, es la tecla de combinación leyó entero 1, puso la C y aquí estamos, si detectamos la C, es que vamos a mandar llamar la función combinaciones. Y combinaciones también me pide dos enteros. Aquí sería combinaciones.
Y bueno, ya nada más me falta el div y el mod, que son con D minúscula. Entonces aquí sería la D minúscula. También trabaja con dos enteros, así es que aquí sería div, la función div, me pide dos enteros. Y también el mod. Entonces aquí sería una M de mod. Aquí vamos a poner lo mismo que nosotros habíamos asignado en los botones. A ver, entonces aquí sería mate.mod. Muy bien, entonces ya tenemos ahí pues creo que todas las operaciones de nuestra calculadora. Vamos a probar. Ahorita vamos a probar las que piden dos valores. Entonces, una suma. A ver, voy a sumar 15 más 12. 15 más 12 son 27. Entonces ya ahí está haciendo la suma. 27 le voy a restar 5. Y entonces 27 menos 5 son 22. El 22 lo voy a multiplicar por 8. Por 8.3. 8.3. ¿Por qué le puse? No era 22 por 8.3. Como que no me dio el resultado. 8.3. Eso está mal. 22 por 8.3 no da eso. Vamos a revisar. A ver, el botón multiplicación es este. El botón multiplicación, si se fijan que dice aquí, está haciendo una suma. Entonces vamos a poner aquí el asterisco, que es el mismo que debe detectar aquí en la multiplicación. Ahí tenía yo mal la multiplicación. A ver, entonces vamos a checar. Pues el mismo. 22 por 8.3. Igual. Ahora sí, ya me dio. A ver, ese lo voy a dividir entre 7.5. Y eso me va a dar. Ahí está 24. Bueno, vamos a ver la potencia. La potencia, vamos a elevar por ejemplo, el 2 lo voy a elevar a la 5. ¿Cuánto es 2 a la 5? 32. ¿Sí? Aquí la potencia debe ser con exponente entero. Por ejemplo, si ahí le digo, vas a elevar el 32 a la 1.5, por decir, pues me debe lanzar un mensaje de que el dato es incorrecto, porque en nuestra función potencia el exponente tiene que ser entero. Y es lo que estamos diciéndole aquí, que el segundo valor debe ser un entero. Me lanzó el mensaje porque yo le estoy dando un real. Bueno, a ver, las permutaciones y el div. ¿Cuántas veces en el 500 cabe el 18? El 18 cabe en el 500 27 veces. ¿Y cuánto sobra? A ver, le voy a poner otra vez. 500, pero le voy a poner un mod. 18. ¿Y cuánto sobra? Sobran 14. Cabe 27 veces y sobran 14. Ahora las combinaciones. Hablábamos del melate. 42 números. Y le tienes que atinar, aunque no sea en orden, a 6. Entonces aquí le pondríamos 6. Y son como 5 millones. Ahí está, 5 millones de 45,000. Si fueran permutaciones, entonces sería 42 permutaciones 6. Ahí la diferencia es que tendría que atinarle, pero en el mismo orden que van saliendo los números. No solo a los números, sino en el orden. Y pues aquí ya me da 3.77 por 10 a la 9. Bueno, entonces esto ya está trabajando. Les decía que sí van a quedar varias cosas ahí pendientes. Por ejemplo, no tiene un botón de borrar hacia atrás, que traen una X, ¿verdad? El botón de la X. Pues habría que ponérselo. Y así varios detalles. Bueno, ya completamos la calculadora. Por cierto, primer comentario del proyecto. La calculadora que ustedes van a hacer no debe ser necesariamente con una sola pantalla.
Si su operación va a recibir dos operandos, pueden tener dos campos de texto, no hay problema con eso, ¿sí? O sea, no tiene que ser así de una sola pantalla. Ahora, ahorita también me preguntaban, ¿la calculadora debe traer todo lo que ya pusimos más lo nuestro? Le digo, no, con que traigan los números y las dos operaciones que les tocaron, ¿sí? Bueno, vamos a dar un repaso al enunciado del proyecto por las dudas que pudieran surgir. Es el proyecto 3. Por cierto, el proyecto 3 es para evaluar, bueno, para practicar, evaluar los ciclos, las estructuras repetitivas. No se pueden usar arreglos, que me parece que no aplican, pero por si a alguien se le ocurrió usar un arreglo, pues no, ¿verdad? Se puede usar nada más de lo que trata el tema del proyecto hacia atrás. Por eso en el segundo, que era selectivas, pues no se permite usar ciclos ni arreglos. Y en el primero, pues ni a selectivas, ni ciclos, ni arreglos. Bueno, entonces aquí son 12, ¿no? ¿O cuántas? 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 12 operaciones. Les van a tocar dos, ¿sí? Nada más dos. Bueno, me voy a brincar un poquito lo de pi. Son pueden pensar, bueno, ¿para qué calculamos pi si ya sabemos cuánto vale? Bueno, la idea es que la calculadora me dé una aproximación de cómo se calcula pi. Hay muchos métodos para calcular pi. Hay unos gráficos, o sea, hay muchos métodos, ¿no? Hay algunos con valores aleatorios, o sea, les digo, y aquí están mostrados tres formas de calcular pi. Bueno, ahorita regreso a pi. ¿Qué pasa con las demás funciones? El dato de entrada de cada función, pues es, por ejemplo, en este caso la x, ¿verdad? Ahora, el arco seno no es el seno, es el arco seno. ¿Sí recuerdan la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre seno y arco seno? ¿Por qué se llama arco seno? O a veces le llaman inverso seno o seno a la -1. Las calculadoras a veces así vienen. Bueno, vamos a poner. Yo les digo, en su calculadora, ¿cuál es el seno de 30 grados? 0.5. ¿Sí? Entonces, el arco seno es lo contrario. A ustedes el usuario les va a dar el 0.5 y ustedes le van a decir, el 0.5 corresponde a un ángulo de 30 grados. Lo que les van a dar es el seno. Y ustedes lo que van a responder es qué ángulo le corresponde a ese seno. Eso es el arco seno. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí, ahora, igual que en el ejercicio que vimos del seno, la X no va a ser en radianes. La X es el seno no tiene unidades, ¿sí? El resultado que ustedes van a dar es en grados, aunque la serie, el resultado se lo da en radianes. Entonces, una vez que calculen esta serie, el resultado es en radianes, pero el usuario lo quiere ver en grados. Nada más hay que convertir ese resultado a grados, ¿sí? Bueno, está el arco seno. ¿Por qué en arco coseno no puse ninguna serie? ¿Por qué en arco seno no puse ninguna serie? Aquí puse arco seno igual y puse la serie. Y hay que usar esta serie. No quiero que me digan, es que yo conseguí una más fácil. No, se trata de usar esta que está aquí. ¿Sí? Porque tal vez ya vimos que, por ejemplo, pi se puede calcular de muchas maneras. Pero no quiero que alguien me diga, es que le pregunté a ChatGPT y me dio una forma más fácil de calcular pi. El objetivo no es calcular pi. El objetivo es que puedan implementar eso con un ciclo. ¿Sí? Bueno, y que calculen pi, obviamente. A ver, entonces pregunto, ¿por qué en arco seno no puse ninguna serie? Eso no quiere decir que no van a usar serie, pero ¿por qué no la puse? Exactamente, porque con la de seno podemos calcular el arco seno. Pues eso sí hay que buscar, hay que investigar la identidad. La identidad que me permite que con el arco seno pueda calcular el arco coseno. O sea, en pocas palabras, van a usar la misma serie que el arco seno, pero con una identidad van a calcular el arco coseno. Por eso no aparece aquí la serie. Luego, arco tangente es lo mismo. Dijimos que la tangente de 45 grados es 1.
Bueno, aquí, en este, les darían un 1, arco tangente, y ustedes tendrían que responder 45 grados. ¿Sí? Bueno, entonces, eso es lo que quiere decir el arco. ¿Qué es E a la X? Es Euler a la X. ¿Y qué significa? O sea, que E es una constante, la constante de Euler, ¿verdad? En la librería MathH aparecen tres constantes nada más. Pi, la E, que es esta, y el AO, que es como la mitad de pi. No sé por qué apareció en versiones recientes del JDK. Eh, pero E es la base del logaritmo natural. O sea, es el antilogaritmo natural. E a la X es el antilogaritmo natural. Pero bueno, más allá de que entendamos qué quiere decir la operación, que sería lo ideal, pues ustedes lo que tienen que hacer es implementar esta serie. ¿Sí? Pero para que puedan, ¿cómo pruebo yo? ¿Por qué no vienen ejemplos aquí? No, ya ven que en los otros proyectos yo les ponía un botón de ejemplo porque pues yo ya calculé los valores con ese ejemplo. ¿Por qué aquí no? No son tan necesarios. Bueno, pues porque por ahí yo me sé algunos valores, más o menos sé cuánto debe dar E a la 5 o E a la punto 5, o si no, pues con mi calculadora los voy a probar, ¿verdad? Bueno, entonces aquí el usuario les va a decir cuánto vale la X y ustedes van a decir cuánto vale E a la X. Hay tres series para calcular logaritmos. Tienen que hacerlo con la que les tocó, ¿eh? No con la que quieren, con la que les tocó. Ahí, para distinguirlas, yo lo que le puse fue el rango para el cual se calcula esa serie. X, si ahí dice logaritmo natural, X mayor de un medio, quiere decir que van a usar esta serie. Todas las series son infinitas, todas. ¿Ah? Y hay que validar, por ejemplo, en el caso de la primera serie, dice que la X debe ser mayor que un medio. Si el usuario les da un valor que sea un medio o menor, le deben decir dato incorrecto. Porque nada más pudiera ser, o pudiera coincidir que a alguien le tocara dos logaritmos, o le tocara dos pi. ¿Sí? Bueno, pero cada logaritmo tiene su rango. Si el usuario me da un valor que está fuera de ese rango, le voy a decir que no lo puedo calcular. Hay que validar ese rango. Como lo hicimos con la raíz cuadrada, que no me deben dar números negativos. Bueno, X a la Y, donde Y es un número de tipo real. Nosotros tenemos una función potencia. La potencia, pero entera. Insistí mucho en eso porque no puedo calcular, por ejemplo, 3 a la 5.9. Mi función potencia no puede hacer ese cálculo porque el exponente debe ser un entero. Bueno, la función que a quien le tocó esta X a la Y quiere decir que el exponente sí puede ser con decimales. Entonces, ¿cómo lo va a resolver? Algunos detalles, tenemos que recordar cosas de álgebra o de trigonometría, pero cosas no tan complicadas, cosas que puedo consultar. ¿Cómo se puede calcular E a la X con otras operaciones? Es decir, que en E a la perdón, X a la Y. En X a la Y, tal vez van a tener que implementar alguna de las operaciones que están arriba para poder calcular X a la Y. ¿Sí? La raíz cúbica, nosotros vimos un algoritmo de la raíz cuadrada, ¿no? Ahí está, de la raíz cuadrada. Bueno, en la raíz cuadrada se trataba de dos variables que metiéndolas a la iteración, a la repetición y calculando el promedio, pues buscábamos que sean, si no iguales, que sean muy parecidas. Vimos que cuando le pedimos que fueran iguales, a veces no llegaban a ser iguales, pero que sean muy parecidas. Bueno, en el caso de la raíz cúbica, pueden hacer extensivo esta idea, este algoritmo. En lugar de ser dos variables, pues serían tres variables, A, B y C, por ejemplo. Y en lugar de ser un promedio, pues serían dos promedios. Entonces, con la misma idea, pueden calcular la raíz cúbica. ¿Sí? Bueno, luego, ¿qué más? Vamos a regresarnos. Dice, algo que ya he mencionado. No debe utilizarse ninguna función matemática de flow mismo PCI y tampoco de la librería MathH de Java. Todo lo tenemos que resolver con 4 operaciones fundamentales,
sí podemos usar las funciones que ya tenemos, las que hicimos aquí en clase, que están en la librería Mate, esas sí las podemos usar. O bien, funciones que yo mismo agregue. Dice, todo debe resolverse, bueno, solo para el cálculo de pi se debe pedir al usuario cuántos términos de la serie van a considerar. A ver, nosotros hicimos un algoritmo del seno y bueno, la función también. ¿Se acuerdan cuántos términos consideré para el cálculo del seno? Bueno, 4 venían ahí en la forma. A ver si alguien se acuerda cuántos. Aquí está. ¿Cuántos? ¿Cuántos términos consideré para calcular el seno? Sí, ya, ahí está. Ahí lo dice. 15, ¿verdad? 15. Y dije, ¿por qué? Dije, con 15, pues para que el factorial no se nos vaya tan arriba y cosas así. Bueno, entonces, pero no le tuve que preguntar al usuario cuántos términos. O sea, sería muy molesto para el usuario decirle, oye, ¿cuántos términos quieres para calcular el seno? Pues no, lo que quiere el usuario es el valor del seno, ¿no? Bueno, entonces, se los digo porque a veces me preguntan el número de términos y eso no lo deben preguntar. Solo lo deben preguntar para el valor de pi, nada más. Y ahorita vamos a ver un caso, ¿sí? Entonces, es lo que dice aquí. Dice, solo para el cálculo de pi se debe pedir al usuario cuántos términos de la serie se van a considerar. Para las demás series, ustedes van a decidir cuántos términos, con cuántos términos es suficiente para llegar al cálculo, digamos, un cálculo adecuado, un cálculo, que sí nos dé con la calculadora, ¿va? Bueno, luego, requisitos para el algoritmo. El algoritmo debe ser un menú, una pequeña calculadora. Ya lo hicimos eso cuando empezamos con esta calculadora. En PCIN hicimos la calculadora, pero no más de las 4 operaciones básicas. Ahí está, suma, resta, multiplicación y división. Algo así es como se le está pidiendo. El algoritmo no quiero que sea, o a veces me hacen dos algoritmos, uno para la primera función y otro para la segunda función. No, quiero que sea una calculadorcita. El algoritmo lo ejecuto que les tocó en PCIN, que me tocó E a la X y pide ni la canta. Entonces, opción 0, salida. Opción 1, E a la X. Opción 2, pi ni la canta. Y luego ya yo escojo, le doy valores, regresa a preguntarme cómo trabaja la calculadora en modo consola. Así es como va el algoritmo. El usuario seleccionará cualquier opción cuantas veces lo requiera sin salirse del algoritmo. Por eso, para salirse debe tener una opción de salida. Luego, el menú debe tener una opción de salida y las operaciones pueden calcularse en el algoritmo principal o en una función. ¿Se acuerdan cómo trabajamos las operaciones en el algoritmo? No lo hicimos función, sino que hicimos el algoritmo. Y ya cuando lo pasamos a la calculadora de Java, ese algoritmo lo convertimos a función y lo metimos a la librería Mate. Y luego ya en la calculadora de Java sí usábamos la función. Entonces aquí es a lo que se refiere, que ustedes el cálculo lo pueden hacer directamente en el algoritmo principal o pueden crear una función y lo que decidan aquí lo tienen que respetar también en Java. Bueno, requisitos para el diseño de la aplicación visual. Un botón para cada operación. Ya mencioné que no es necesario que la calculadora sea así de una sola pantalla. Pueden usar dos campos de texto si deben pedir dos datos al usuario. Eso es como ustedes quieren. Las operaciones pueden calcularse en el evento del botón, o sea, en el evento ahí mismo codificar el algoritmo o bien crear una función, meterla a la librería y mandarla a llamar desde ahí. Depende de lo mismo que hayan escogido aquí en el algoritmo. Bueno, un botón de borrar. Debe mostrar el historial de los cálculos que va haciendo el usuario. Eso no lo hicimos porque ustedes lo van a implementar. Cada operación que haga el usuario se debe ir quedando ahí como un historial. Como sucede en las calculadoras, normalmente ahora las más modernas o en los celulares, traen la opción de que mantenga el historial. Porque a lo mejor, pues, es como en las calculadoras de allá del año del caldo. ¿Cuál qué? No, hasta que el usuario quiera borrarlo. Por lo tanto, es como, no, no se pueden usar arreglos. Es como en las sumadoras de los contadores,
bueno, la siguen usando mucho. Ya ven que traen una tirita, ¿va? O sea, se va imprimiendo la operación, ahí se va quedando. Ese es el historial. Nomás que nosotros... Ahora, ¿en dónde van a poner el historial? Yo les sugiero que se basen en un ejercicio que hicimos, en uno que se llama tabla de valores. En este ejercicio usamos un componente que se llama JText Area. A diferencia del JText Field, el JText Area me permite ir agregando más renglones. Y ahí, pues, a la hora de ir agregando renglones, se va formando el historial. Entonces, si recuerdan, lo que hace es más o menos esto. Yo le doy un valor inicial, un ángulo inicial y un ángulo final. Le doy la tabla y aquí me va agregando renglones, ¿sí? Este es como si fuera un historial. Entonces, el historial debe verse las operaciones que fue haciendo el usuario. No solo el resultado, sino si hace una suma de 8 más 5, debe verse 8 más 5 es igual a 13. Porque a veces nada más me ponen el resultado y pues ese historial como que no me sirve de mucho. Bueno, así es que sugerencia para el historial, utilicen un JText Area. ¿Sí? Muy bien. Ahora, voy a quitarlo esta para que no me confunda. ¿Qué más? Dice, el código de Java debe corresponder al algoritmo. Pues eso lo comenté desde el primer proyecto y resulta que a veces me mandan, el código lo hacen de una manera y el algoritmo totalmente diferente, como si lo hubieran hecho dos personas diferentes o tal vez sí lo hicieron dos personas diferentes. Bueno, ahí ya no tuvieron problema con la asignación, ya checaron la asignación. Ahí ya salió y todo, ¿ah? Bueno, ¿qué deben poner en el frame? La imagen de asignación, obviamente, para saber qué les tocó, pero también me deben poner la imagen bueno, en el caso si les tocó arco coseno, pues me tienen que poner la función arcoseno, porque es la que van a usar. Me deben poner la función, la serie, porque yo tengo una idea, pero no me acuerdo así de memoria al detalle. Y a la hora de que reviso el código o el algoritmo, pues tiene que corresponder a lo que dice la serie, ¿verdad? No es la serie que ustedes escojan o, perdón, que ustedes consigan, es la serie que viene aquí en el enunciado. Entonces, le sacan, aquí recortan esto, si les tocó Leibniz, recortan esto y que les tocó a la X, pues recortan y eso es lo que me van a poner ahí en el frame, ¿sí? Para que se vea, para que yo pueda, a veces me lo ponen demasiado pequeña, ¿eh? Y entonces nomás como para cumplir el requisito, pues ahí el atoso el profe quiso que le pusiera la serie, pues sí, pero ¿de qué me sirve si está pequeñita? No se aprecia nada, ¿verdad? Así que se vean, que se vea bien, tampoco me lo pongan así demasiado grande. Bueno, entonces, ya quedó eso. Me voy a regresar a pi. En pi, a los que les haya tocado pi. Son las únicas operaciones en donde sí le van a preguntar al usuario cuántos términos van a usar. ¿Y cuál es la idea de que calculen pi? Pues de confirmar o de verificar que entre más términos le dé, se va acercando más al valor de pi, si lo hago correctamente. Entonces, para completar el ejemplo, me voy a ir aquí. Vamos, ya ven que hay tres formas de calcular pi bueno, esta es una cuarta forma de calcular pi. Es el problema de Basilea resuelto por Euler. Esta es una forma de calcular pi, pero otra cosa. Cuando el usuario le dé pi, quiere el valor de pi, no de pi cuadrada sobre 6. O en el caso de acá, a veces ponen como resultado el valor de pi sobre 4. No, yo lo que quiero es el valor de pi. Entonces, en este caso, en el Leibniz, tienen que hacer esta serie y el resultado de la serie luego lo tienen que multiplicar por 4, porque al despejar pi aquí, el 4 se va multiplicando a esto. Entonces, para que el resultado realmente se acerque al valor de pi. Entonces acá en este ejemplo que estoy poniendo, pues esta serie no me va a dar el valor de pi, me va a dar el valor de pi cuadrada sobre 6. ¿Qué tendría que hacer yo después? A ver, vamos a suponer que mi dato de entrada, aquí sí serían cuántos términos. ¿Sí? ¿Cuántos términos vas a considerar? ¿Cuántos se ven aquí en la serie? 4. Pero
Ese para que le dé el valor de pi van a necesitar 1000 o muchos términos van a necesitar. Y, y vamos a ver el valor de pi, ¿sí? Bueno, entonces voy a declarar una variable suma por aquí. Y vamos a suponer que el usuario me dice, a ver, prueba con 6 términos. Un ejemplo, ¿sí? Que el usuario me haya dado un 6. Entonces, la suma, ¿cómo quedaría? La suma sería 1, 1 entre 1, más 1 entre ¿cuánto? ¿Entre cuánto? ¿Qué seguiría? ¿Entre 2? Pero al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto es? 4. Más 1 entre ¿qué? Entre 9. Sí, ¿verdad? Sí, es cuestión de que se pongan las pilas nada más. 16. ¿1 entre cuánto? Lo voy a hacer hasta 6 porque en el ejemplo los términos son 6. A ver, ¿me ayudan con esa operación? ¿Cuánto da? Se acabó. A ver, que diga el primero y los demás confirman, hombre. No se anima a decir algo. Necesitamos un resultado para comprobar. ¿Sabes en fracción? Sí, ¿eh? No, no, con decimales. ¿Cero punto qué? ¿Sí? A ver, ¿alguien más? Me salió 1.4914. ¿Sí? ¿Así? Bueno, por mayoría, ahorita vamos a ver. Sí, gracias. Ah, no, bueno, pues es la pura suma, ¿sí? Es la pura suma. Entonces, ahora, este, bueno, entonces ahora, ¿cómo vamos a calcular el valor de pi? Vamos a ponerlo por aquí. Voy a despejar pi de aquí. Entonces sería, esto para mí va a ser la suma, ¿va? Entonces, pi cuadrada, bueno, si ya lo pongo, pi al cuadrado es igual a 6 veces la suma, ¿no? O sea, porque este 6 va a pasar multiplicando, esto es la suma, la pura suma. Luego 6, bueno. Entonces, quiere decir que, lo voy a dejar así porque cuando le quiero poner brinco de línea, como que a veces no quiere. Bueno, entonces, pero lo que me interesa es pi, ¿verdad? Me voy a poner otro. Lo que me interesa es pi. Entonces, pi es igual a ¿qué? ¿Cómo despejo pi de ahí? ¿Cómo despejo pi? Pi cuadrada es 6 por suma. No, pero es que nada más de aquí quiero despejar pi. ¿Qué hago? Es que eso es pi cuadrada y yo no quiero pi cuadrada, quiero pi. Por eso necesito despejar pi. Es que díganlo con ganas. Raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 6 veces la suma. Así.
Bueno, entonces ya este lo ponemos aquí. Este es lo que tenemos que... Entonces ahora sí, por favor, el valor de pi, que es lo que dice ahí. Vamos a ponerlo por aquí. Valor pi, ya lo voy a poner con mis variables. Valor pi es igual a la raíz de 6 por 1.4914. Y eso nos da, por favor, ¿cuánto? Es multiplicar 6 por 1.4914 y lo que resulte, raíz cuadrada. Pero ya la raíz cuadrada. Pues es que 6 por 1 punto, eso me da como menos de 9, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, 6 por 1.40 no da ni 9, ¿no? Y luego la raíz de eso, pues no puede, no, debe dar como 2 puntos y algo, ¿no? 2.9913. A ver, Las siguientes fracciones. ¿así? Bueno, eso ya me parece, sí, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces, eso lo voy a dejar ahí. Bueno, la idea sería hacer el algoritmo y luego llevarlo al código, pero creo que no va a haber tiempo. Me voy a ir directamente al código, ¿sí? Vamos a hacer la función esta de... Entonces, me voy a nuestra calculadora y a la librería Mate. Y aquí en la librería Mate voy a agregar ese pi, el cálculo de ese pi. Bueno, sería public static doble. Le voy a poner pi Euler. Y el parámetro va a ser cuántos términos. Luego, vamos a declarar una variable suma. Es igual a 0. Así. Y aquí vamos a acumular. ¿Qué vamos a acumular? Pues vamos a acumular esto que dice aquí. ¿Sí? Esto que está ahí. Aquí es una serie infinita, nosotros lo vamos a hacer hasta término. No es el valor, este no es el valor de pi, es la pura suma. Entonces le diríamos suma o un ciclo for. Aquí voy a declarar la variable i. Va a empezar de 1. La i, ¿hasta dónde va a llegar la i? Es un ciclo. ¿Hasta dónde va a llegar? Bueno, 6 es un ejemplo. ¿Cuál variable me representa el 6? Acá está, miren, ahí está. Término, ¿sí? Es lo que llega, ¿cuántas vueltas va a dar ese ciclo? Lo que diga aquí, los términos. Ok, términos. Y luego, pues ahí se va a ir de uno en uno. Así, ¿verdad? Y bueno, lo que va a hacer es sumar, en suma, va a acumular la división de 1 entre cuánto. Si ustedes se fijan aquí, a ver, este viene siendo el valor de la i, ¿no? O sea, la i vale 1, 2, 3, 4, 5. En nuestro caso vale hasta 6 nada más. Hay que ponerlo en eso en rojo. ¿Sí? Porque el ejemplo dice que hasta 6. Bueno, en realidad la i me va a servir para dos cosas, para contar y para hacer la operación de el denominador al cuadrado. O sea, esto viene siendo i al cuadrado, ¿no? I al cuadrado, lo que valga la i. Entonces acá lo tenemos que dividir entre i al cuadrado. I por i. Pregunto, ¿tiene
necesitamos paréntesis aquí. Jóvenes, todavía no se acaba la clase, ¿eh? ¿Necesitamos paréntesis ahí? A ver, si lo dejamos así, va a dividir el 1 entre la i y lo que salga lo va a multiplicar por i. Entonces lo va a dejar en 1. Sí, necesitamos que primero eleve al cuadrado y después haga la división. Necesitamos paréntesis aquí, aquí y aquí. Bueno, pero esa es la pura suma. ¿Sí? Ahora me falta esto, ¿eh? Me falta eso que dice acá, que el valor de pi, vamos a declarar el valor de pi. Es igual a la raíz cuadrada. No vamos a usar más SQRT, vamos a usar raíz. ¿Raíz de quién? De 6 por la suma. ¿Sí? Y esto es lo que vamos a regresar. Valor pi. Bueno, vamos a probarlo acá en nuestra calculadora. Miren, vamos a hacer esto. Voy a agregar un botón aquí. Y este botón va a decir pi Euler. ¿Sí? Bueno, es el que estamos. Y luego le cambiamos el nombre pi Euler. Y vamos a tomar lo que hace el factorial. El factorial pide un valor y calcula el factorial de ese número entero. Acá me van a dar un número, esos son los términos que le voy a pasar a la función. Entonces aquí le diríamos, me voy a ir al factorial entre porque va a ser lo mismo. Aquí está el factorial, ¿sí? El factorial va a pedir un entero, lo va a validar. Entonces me regreso a... Pues quedó hasta acá, ¿verdad? Si le dio entero... aquí no tiene que ser mayor que 0. Bueno, pues sí, tiene que ser mayor que 0. Y aquí vamos a mandar llamar la función pi Euler. Ahí está pi Euler. Le va a llegar el número, lo va a tomar como términos y el ciclo lo va a hacer de esa cantidad de términos. Vamos a probar. A ver, le voy a dar 6 términos. Ya, fíjense que no me da, me debería dar esto. ¿Por qué no me da? Bueno, vamos a ver por qué no da. El problema está en esta división. En esta. ¿Y qué tipo de dato es? La I. ¿Qué tipo de dato es la I? No, acá está, aquí está. Es un entero, la I es un entero. Y al cuadrado me va a dar un entero. Y el 1 es un entero. ¿Qué pasa cuando divido dos enteros? El resultado me da un entero. Entonces, aquí todos los resultados me va a dar 0. En realidad estoy calculando la raíz cuadrada de 6. Porque la suma me va a dar 0. ¿Sí? Bueno, me va a dar 1. Porque el denominador siempre es más grande que el numerador y como son enteros, pues el resultado de la división es un 0. Entonces, lo que tenemos que hacer son detalles que a veces nos causan muchos confusión o ha habido veces que por este tipo de detalles duran hasta 3 días y no encuentran por qué. El problema aquí es que necesito que las divisiones me den decimales, no enteros. ¿Qué tengo que hacer? Pues convertir esto a decimal. ¿Sí? Ok, entonces 6. Pi Euler. Ahí está. Con 6 términos llegó al 2.99. Se supone que entre más le dé, le voy a dar 100 términos. ¿Cuánto me da? 3.3. Es lo que va a hacer el usuario. A ver, con 500 términos, ¿cuánto da? 3.13. Hay series que necesitan 1000 o mal. Voy a ponerle 1000. 1000 términos. Y ya va llegando al valor de pi. ¿Sí?
10,000 términos. Ya cada vez va llegando más al valor de pi, ¿verdad? Pero pues tampoco es infinito. Si le pongo 100,000 términos, o sea, va a dar 100,000 vueltas, ¿eh? ¿Y qué va a decir? Infinito. Entonces, eso es precisamente por eso, nada más para el cálculo de pi le van a preguntar al usuario cuántos términos quiere, y el usuario como que va a estar jugando. A ver, con 20 cuánto me da, con 50, con 100. ¿Eh? Bueno, no sé si quedó alguna duda del proyecto, ¿no?